Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. México. Suben a 38 los migrantes muertos en el albergue. La Secretaría de Gobierno dio a conocer el listado de las personas que se encontraban en la estancia de Ciudad Juárez. Al momento del incendio había 68 hombres. Perú. Amplían la investigación contra Boluarte y Castillo. La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido. Ecuador. Búsqueda contrarreloj de supervivientes. Suben a 12 los muertos por deslaves en Alausí. Se reportaron 31 heridos y 67 desaparecidos. Las labores de búsqueda fueron suspendidas por las lluvias. Estados Unidos. Encuentran 7 armas de fuego bajo posesión de la tiradora. Según el jefe de policía, el atacante estaba bajo el cuidado de un médico por un trastorno emocional. En lo que va del año, se reportaron al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos. Israel. Comienza la negociación por la reforma judicial. El presidente de Israel abrió una reunión de diálogo entre partidos oficialistas y opositores sobre la reforma de la justicia impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. México. Suben a 38 los migrantes muertos en el albergue. Tras la tragedia ocurrida en el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobierno dio a conocer el listado de las personas que se encontraban en las inmediaciones de la estancia provisional de Ciudad Juárez. Las autoridades de gobierno informaron que se realizó un recorrido por distintos hospitales para recabar la información correspondiente a las personas que fueron afectadas en el trágico incendio, con el fin de ayudar a las familias de las víctimas y agilizar los procesos. De acuerdo al instituto, al momento del incendio, había 68 hombres adultos en total alojados en las instalaciones. Desde allí, se difunde un video en el que se puede ver a los migrantes encerrados tras las rejas. Las imágenes muestran a una de las personas tratando de patear una puerta, mientras las primeras llamas empiezan a hacerse visibles. Además, el video revela que al menos 3 agentes del Instituto Nacional de Migración se desplazaron por la sala sin intentar abrir la celda para dejar salir a los internos. Por su parte, la ONU le pidió al gobierno mexicano que investigue el siniestro. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su compromiso de seguir colaborando y trabajando con los países de donde parten la mayoría de migrantes para establecer vías de migración más seguras, reguladas y organizadas. El Sistema de Naciones Unidas en México también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del incendio y se unió al llamado de Guterres para realizar una investigación que esclarezca responsabilidades en este suceso. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de la Gobernación pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos testimonios y pruebas de los servidores públicos de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, escribió el ente en un comunicado. Por su parte, diversas ONG y grupos defensores de derechos humanos culpan al Estado por lo ocurrido. Es muy difícil explicar cómo mueren 38 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas, dijo Tyler Matiz, investigador de Human Rights Watch. México dice que es responsable por las muertes de los migrantes ya están en la Fiscalía. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sin embargo, no especificó quiénes son los acusados. Cientos de migrantes se manifestaron frente al Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde se produjo la tragedia.
Flores en memoria de las decenas de personas que murieron en un incendio en un centro de detención de migrantes en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. El fuego se desató la noche de lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ocupadas por decenas de hombres mayores de edad provenientes de Centro y Sudamérica. El gobierno mexicano atribuyó el incendio a personas que protestaban contra su deportación. Medios locales difundieron un video de cámaras de seguridad en el que se ve agentes de migración en el lugar antes de marcharse sin ayudar a los migrantes. Como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Guatemala confirmó que 28 de los fallecidos son ciudadanos de ese país y dijo que el gobierno trabajará para castigar a los responsables y reparar a los familiares. Según la Fiscalía General de México, entre los migrantes identificados también hay hondureños, venezolanos, salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano. Los heridos, algunos de ellos graves, fueron trasladados a 4 hospitales. Migrantes y familiares protestaban el martes para pedir información sobre sus seres queridos. Ayer habían como 250 entre venezolanos, Guatemala, un poquito. Y hoy nos dicen que lo iban a trasladar ayer a todos para Ciudad México. Y hoy cuando vengo a retirar a mi hermano me doy cuenta que todos están quemados. Nadie nos dice si están vivos, están muertos, no nos dan razón si está en un hospital, está vivo, está muerto. Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó la tragedia y pidió una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Perú amplía la investigación contra Boluarte y Castillo. La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido. En la misma indagatoria entran el empresario Henry Shimabukuro y el expresidente Pedro Castillo por presuntos actos ilícitos durante la campaña electoral. Según lo informado por el Ministerio Público, la investigación preliminar estará a cargo de la primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021, agregó la Fiscalía en su comunicado vía redes sociales. La situación legal de la mandataria se complicó luego de que su ex asistente, Marisa Sánchez, revelara que Shimabukuro, investigado por presuntamente ser un ex asesor extraoficial de Castillo, y otros empresarios dieron aportes de dinero no declarados a favor de la campaña de quienes en 2021 asumieron como presidente y vicepresidente. Según la tesis fiscal, es improbable que Boluarte no haya estado al tanto de estos supuestos aportes ilícitos, porque ocupó el cargo de secretaria de Economía del Comité Regional de Lima Metropolitana. El caso, que involucra a Boluarte, Castillo y Shimabukuro, tiene su origen con los dinámicos del Centro, red criminal que supuestamente empezó a operar en Junín en el año 2019. En el mismo quedó involucrado Vladimir Cerrón, quien ocupó el cargo de exgobernador regional de Junín y secretario general en dicha agrupación. Ecuador. La Corte Constitucional niega que ya decidió sobre el juicio político contra Guillermo Lasso. En un comunicado, el organismo dijo que es falso que los jueces hayan votado a favor o en contra del proyecto de admisibilidad para el enjuiciamiento del presidente. Agregó que el pleno del organismo sesionó por última vez en la jornada del lunes, donde eligió a Richard Ortiz como nuevo juez a cargo de ese dictamen, que será sometido a votación. El magistrado es quien reemplaza a la jueza Teresa Núquez, cuya resolución no alcanzó los votos necesarios. Asimismo, Ali Lozada, presidente de la Corte, resultó elegido como segundo magistrado a cargo. El organismo puede seleccionar 2 jueces para resolver los temas más complejos. La Corte tiene 24 horas para convocar a sesión y otras 48 horas
para emitir el dictamen final en el que se determine si procede el juicio político al primer mandatario. Por otra parte, los movimientos indígenas respaldaron el pedido de juicio político contra Guillermo Lasso. Unos 2.000 miembros de los pueblos originarios marcharon para presentar una propuesta de ley de aguas y pidieron a la Corte Constitucional que dé luz verde al proceso que busca destituir al presidente. El 17 de marzo, haciendo un pequeño plantón, pidiendo, no exigiendo ni presionando, pidiendo a la Corte Constitucional sobre los hechos acaecidos en este país por parte del presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso a juicio político. Leonidas Issa, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, vestido con su habitual poncho rojo, advirtió: no esperen que el pueblo se levante para reaccionar contra el gobierno. Los movimientos avanzaron hasta la sede de la Corte antes de dirigirse a la Asamblea Nacional, donde además presentaron un proyecto de ley para el manejo de fuentes de agua. El mismo, denominado como Ley Orgánica de Recursos Hídricos, responde a la medida presentada ayer por el gobierno. Ambas propuestas legislativas buscan sustituir a la norma actual, vigente desde 2014 y anulada por la Corte Constitucional en una sentencia de 2015 que consideró fundada la demanda presentada por la CONAIE, al haber incumplido con consultar el texto de la ley a las comunidades indígenas que se podían ver afectadas. Colombia. Gustavo Petro defendió su reforma laboral y cargó contra los críticos. Algunos opositores han cuestionado la iniciativa con el argumento de que la reforma laboral hará que las pequeñas y medianas empresas se quiebren debido a que deberán pagarle recargos adicionales a sus empleados, entre otros cuestionamientos. Al respecto, el jefe de Estado aseguró que con esa reforma, liderada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le devolverá los derechos a los trabajadores colombianos que, según dijo Petro, han sido vulnerados por varias décadas en el país. Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo, escribió el presidente en sus redes sociales. En su mensaje, Petro contestó un video que muestra a trabajadores de una empresa de entrega y comercio. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre, cerró su mensaje el mandatario. Bolivia. Luis Camacho le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la represión del MAS contra los ciudadanos de Santa Cruz en 2019. Una de las principales figuras opositoras envió una carta a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la que afirmó que el pueblo necesita justicia, porque las cárceles están llenas de perseguidos políticos. El pedido más importante que realicé a los comisionados de la comisión es que se conforme un nuevo grupo interdisciplinario de expertos independientes para que investigue las presiones brutales realizadas por la policía contra el pueblo cruceño, indicó el gobernador de Santa Cruz. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició esta semana una visita de 5 días a Bolivia. El organismo informó que su misión hará énfasis en la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad. El arresto de Camacho estuvo motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara al expresidente Evo Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019. Ecuador. Búsqueda contrarreloj de supervivientes. Suben a 12 los muertos por deslave en Alausí. Según el más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Riesgos, se reportaron 31 heridos y 67 desaparecidos. Las labores de búsqueda fueron suspendidas por las fuertes lluvias en esa región de la Sierra Ecuatoriana. La catástrofe también sepultó 5 barrios de la ciudad, destruyó 163 viviendas y dejó a 500 personas afectadas. Ante el temor de que se desencadenen más deslizamientos de tierra,
el gobierno ordenó el desalojo de unas 600 viviendas como medida preventiva y se habilitaron 3 albergues para atender a los afectados. La Oficina de Riesgos del país declaró en febrero en alerta amarilla un área de 247 hectáreas en Alausí, incluida una parte donde se produjo el reciente deslave, porque había sido identificada como susceptible a movimientos en masa, como deslizamientos o hundimientos. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes se extinguen con el paso de las horas tras el alud en el sur de Ecuador, que mató a 11 personas según el más reciente balance. Un pedazo gigantesco de la montaña se desprendió la noche del domingo en Alausí, en la provincia de Chimborazo, unos 300 kilómetros al sur de Quito. Los socorristas trabajaban el martes contrarreloj en búsqueda de decenas de desaparecidos. Se apoyaban con perros de rescate y los lugareños remueven la tierra y levantan escombros día y noche. Aquí están mis hijas, aquí está mi nieta, está mi familia entera. De muchos están aquí, yo quisiera que eso entiendan el dolor que estamos pasando aquí. Ay, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, no se apiadan de aquí. Toneladas de tierra y roca sepultaron parte del pueblo y dejan más de una decena de muertos y 67 desaparecidos. Familiares de los desaparecidos piden a las autoridades el ingreso de maquinaria para remover la tierra y agilizar la búsqueda. El presidente Guillermo Lasso aseguró que las labores de rescate continuarán. El gobierno dispuso 3 albergues y ordenó evacuar 600 viviendas cercanas a la zona del derrumbe, que cubre un área de más de 24 hectáreas. En Ecuador, las intensas lluvias provocan estragos desde enero. La semana pasada, el gobierno declaró el estado de emergencia en 13 de las 24 provincias, con el fin de mover recursos económicos para atender a los damnificados de inundaciones y deslizamientos. 9 mineros lograron escapar de una mina de oro colapsada en el Congo. Un video muestra a 9 mineros congoleños saliendo de una mina de oro colapsada y cayendo por una pendiente empinada mientras los espectadores gritaban de alegría, y esto se volvió viral en la República Democrática del Congo. Un final feliz, poco común para una historia demasiado común. España. El incendio forestal afecta en el Castellón 4.600 hectáreas. La Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública notificó que las condiciones meteorológicas han dado una ventana de oportunidad que ha permitido a todos los medios de extinción trabajar para refrescar, repasar y asegurar la zona. Con esto lo que hemos conseguido es reducir mucho la llama. En este sentido, el organismo argumentó que se están cumpliendo los objetivos de la jornada, por lo que el trabajo conjunto entre los medios terrestres y los drones de la Unidad Militar de Emergencia permitirá detectar todos los puntos calientes para refrescarlos y evitar reproducciones. El Salvador. Cerca de 500 personas pidieron la libertad de excarcelados bajo el estado de excepción. Los manifestantes recorrieron las calles de San Salvador para exigir la libertad de sus familiares, que según ellos fueron enviados a prisión de manera injusta. También exigieron el fin del estado de emergencia. Cerca del 2% de la población de El Salvador ha sido detenida bajo el estado de emergencia, según muestran datos del gobierno. En un informe publicado el martes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que al menos 65.000 personas, incluidos niños, fueron detenidas en el país el año pasado y que los arrestos parecen estar basados en investigaciones sin fundamento, perfiles burdos de la apariencia física o del origen social de los detenidos. Por su parte, Nayib Bukele celebró que en el aniversario del régimen de excepción cerramos el día con 0 homicidios. Además, escribió: seguiremos trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONGs de derechos humanos.
pasa en el mundo. Israel comienza la negociación por la reforma judicial. El presidente Isaac Herzog abrió una reunión de diálogo entre partidos oficialistas y opositores sobre la iniciativa impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Los dos principales dirigentes de esas formaciones opositoras, Yair Lapid y Benny Gantz, respectivamente, estaban dispuestos a entablar discusiones bajo las condiciones de Herzog. Netanyahu expresó su voluntad de dar una chance al diálogo a fin de alcanzar un texto de mayor consenso en la sesión parlamentaria que se abrirá el 30 de abril. Ese anuncio marcó un giro de su postura del jefe de gobierno, quien el domingo había destituido a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por abogar por esa misma decisión. Francia. La 10ª jornada de protestas registró 27 heridos y más de 140.000 manifestantes. Miles de personas se reunieron ayer en toda Francia en una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones promovida por el Ejecutivo, liderado por el presidente Emmanuel Macron. A pesar de la cifra oficial, las organizaciones sindicales que coordinan las manifestaciones aseguran que todo el país europeo fueron aproximadamente 2 millones de personas las que salieron a reclamar contra el proyecto. Las mismas denunciaron represión policial en las protestas pacíficas y aseguraron que los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Por su lado, la Confederación General del Trabajo francesa informó que el próximo día 6 de abril se va a realizar una nueva jornada de manifestaciones en toda la nación. La reforma de pensiones pretende elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. La policía dejó un manifestante inconsciente en París. El hombre se mantuvo inmóvil en el suelo luego de ser atropellado y varios policías se detuvieron para brindar la asistencia. La fuerza de seguridad no respondió más tarde a una solicitud de comentarios sobre la salud del hombre. Los enfrentamientos también estallaron en manifestaciones similares en otras ciudades, incluidas Rennes, Burdeos y Toulouse, con una sucursal bancaria y automóviles incendiados en Nantes. Las protestas del martes contra la reforma de las pensiones en Francia volvieron a terminar con disturbios. Hubo choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en decenas de ciudades del país, de Lille en el norte a Toulouse en el sur, pasando por Rennes o Lyon. En París, las fuerzas de seguridad detuvieron a una treintena de personas, según la policía. Las movilizaciones aumentaron en intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron adoptó la reforma por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. La del martes fue la 10ª jornada de protestas desde enero y, según las autoridades, la participación bajó a unas 740.000 personas. El sindicato CGT estimó por su parte que más de 2 millones de manifestantes salieron a las calles, una cifra de todas formas menor que en protestas anteriores. La reforma de las pensiones retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. El gobierno la considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones. Estas son las noticias económicas del día. Dilma Rousseff asumió la presidencia del Banco de los BRICS. La exmandataria de Brasil será a cargo del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en la sede de la entidad en Shanghái, China. El pasado 24 de marzo de 2023, la Junta de Gobernadores eligió de forma unánime a Rousseff como presidenta de efecto inmediato, responsabilidad que se va a extender hasta julio de 2025. La entidad fue creada para movilizar recursos infraestructurales y proyectos de desarrollo sostenible.
Chile, el dólar cerró a la baja y descendió los 800 pesos chilenos. La moneda estadounidense mostró una caída de más de 8 pesos esta jornada. Bajo ese contexto, el dólar se posicionó en los 797,45. Paraguay. La empresa estatal de petróleo anunció que habrá una reducción de $0.056 en el costo del diésel por Semana Santa. La medida se va a aplicar en todas las estaciones de la red estatal y va a regir desde el viernes 31 de marzo. Indicaron además que es válido únicamente en Semana Santa, días en los que se registran mayores movimientos comerciales y de traslados. El vicepresidente de Brasil afirmó que la reforma fiscal puede hacer crecer el Producto Bruto Interno en un 10% en 15 años. Geraldo Alckmin sostuvo que Brasil tiene un modelo tributario caótico y afirmó que es necesario hacer que la economía brasileña vuelva a crecer. En ese marco apunta que una nueva reforma tributaria va a traer eficiencia económica. Además, comunicó que el primer objetivo es simplificar el modelo que, según él, es muy injusto. Estas fueron las principales noticias económicas del día. Guerra en Ucrania. La Agencia de Energía Atómica advirtió que la actividad militar alrededor de la central nuclear de Zaporilla está aumentando. Rafael Grossi, director general de la agencia de la ONU, dijo que hay un número creciente de tropas y vehículos militares en las inmediaciones de la mayor planta de Europa, agregando que la entidad ha estado sufriendo apagones repetidamente. Así señaló que en unas pocas horas, tanto él como su equipo cruzarán la línea del frente, tal y como hicieron el año pasado. We are making some adjustments on the proposals that we are putting on the table, and I'm confident that it might be possible to establish some form of protection. Perhaps not emphasizing so much the idea of a zone, but on the protection itself, what people should do or shouldn't do to protect instead of having a territorial concept. Maniobras rusas en el mar de Japón. Moscú anunció el martes que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante ejercicios militares desarrollados una semana después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que 2 de sus aviones bombarderos estratégicos Tu-95 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. El país asiático se ha sumado a sus aliados occidentales en las sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. La costa rusa del Pacífico está separada del país nipón por el estrecho mar de Japón. La policía regional de Donetsk viralizó un video que muestra escenas de devastación en la ciudad de Avdiivka. Las autoridades informaron que una granja con caballos y ovejas fue bombardeada recientemente por las fuerzas rusas. El video también mostró un silo destruido y al dueño de la granja caminando sobre los escombros. Además, confirmaron que una gran cantidad de civiles fueron evacuados ante el creciente avance de tropas rusas. En su actualización diaria sobre la guerra en Ucrania, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que las fuerzas rusas habían hecho solo un progreso marginal en un intento de rodear Avdiivka en los últimos días y habían perdido muchos vehículos blindados y tanques. Por otra parte, Zelensky visitó posiciones en la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Sumy. En un video publicado por el propio gobierno de Kiev, se ve a Zelensky caminando en trincheras y hablando con militares, al tiempo que rindió homenaje a sus héroes ucranianos. На Сумщині, у нашій Ахтирці, ми вшановуємо справжню
козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну. Тих, хто знищував російські колони тут, тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Las fuerzas rusas entraron en la región de Sumy, que limita con Rusia, al comienzo de la invasión en febrero de 2022. Los rusos fueron expulsados de la región después de aproximadamente un mes de ocupación al encontrarse con una feroz resistencia. Conmoción en la ciudad rusa de Yefremov. En esta localidad, ubicada a 300 kilómetros de Moscú, un padre fue condenado a 2 años de prisión luego de que su hija realizara un dibujo en la escuela contra la guerra en Ucrania. El caso se remonta al año pasado, cuando María Moskaleva, de 13 años, dibujó unos misiles junto a una bandera rusa, dirigidos contra una mujer y un niño al lado de una bandera ucraniana. La directora de la escuela advirtió a la policía, que detectó en las redes sociales del padre de la niña, Alexei Moskalev, comentarios contra la ofensiva de Moscú en Ucrania. El hombre fue puesto en arresto domiciliario el pasado 1 de marzo y su hija enviada a una institución de menores. La madre está distanciada de la familia. Este es el edificio donde supuestamente María se está quedando. Intentamos entrar varias veces, unas 3 o 4, porque la gente nos ha pedido darle palabras de aliento y juguetes y comida, pero no nos dejan entrar. En imágenes difundidas por la Fiscalía local, se ve a Moskalev en una audiencia el lunes, pero el padre tuvo que ser condenado en ausencia el martes, ya que según las autoridades se dio a la fuga. La corte ya lo había declarado culpable de haber desacreditado al ejército ruso. Ahora el hombre se enfrenta a la posibilidad de perder la autoridad parental sobre su hija en otro juicio previsto para el 6 de abril. No nos dicen nada, no comentan nada, la policía no nos deja entrar. Desde el 1 de marzo no sabemos qué pasó con María, si está ahí. El caso ha suscitado una gran indignación en Rusia desde hace varias semanas y se ha convertido en un símbolo de la represión contra los que se oponen a la operación militar lanzada hace más de un año en Ucrania. Eso es lo que más me preocupa, las víctimas, de nuevo las víctimas a ambos lados. Quiero que esto termine tan pronto como sea posible. Es muy difícil. El caso generó una petición nacional para que la menor vuelva a casa con su padre. Incluso Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner que participa en la ofensiva rusa, expresó apoyo a María y criticó a las autoridades locales por sus acciones. Colombia. El Congreso busca legalizar la comercialización del cannabis. El proyecto que despenaliza la comercialización y uso del cannabis o marihuana en adultos avanzó en la Cámara de Representantes de Colombia, en donde fue aprobado en el 5º de 8 debates que necesite la iniciativa, que implica una reforma constitucional. Si se aprueba el proyecto, se va a autorizar la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis para uso adulto. El Parlamento añadió que luego vendrá la reglamentación, que debe incluir que los consumidores adultos lo hagan en donde no haya niños y lejos de colegios, escuelas y de zonas comunes de edificios, entre otros aspectos. Al proyecto le quedan 2 debates en plenarias de Cámara y Senado y otro más en la Comisión Primera del Senado para tener el visto bueno del Legislativo. Es la primera vez que una iniciativa de este corte logra avanzar hasta un 5º debate.
Ecuador. El Instituto Geofísico de Ecuador informó en el día de ayer que el volcán Cotopaxi emitió una columna de humo y cenizas que superó los 2.000 metros sobre el nivel del cráter. Hasta el último reporte, la nube tomaba como rumbo noreste, llevada por el viento que corría en esa dirección y afectaba a varias regiones aledañas como Quito, Puembo, Checa, Pichincha, entre otras. Ante la fuerte actividad registrada en el volcán, las autoridades mantienen el monitoreo constante y llaman a que la población esté atenta a cualquier noticia al respecto para preservar su salud. Desde el pasado mes de octubre está activa la alerta amarilla que se establece para reactivar planes de riesgo y capacitación de los pobladores en regiones cercanas en caso de que el volcán erupcione. El Cotopaxi mide 5.897 metros y es uno de los más peligrosos y vigilados del país y el mundo debido a la gran catástrofe que pudiera ocasionar, por su gran área de impacto y su cercanía a zonas pobladas. Estados Unidos encuentran 7 armas de fuego bajo posesión de la tiradora. Así abatieron a la tiradora de Nashville. El video mostró a los policías disparando múltiples balas contra el presunto atacante en la masacre escolar del lunes, minutos después de irrumpir en la escuela primaria cristiana privada con rifles y realizar una búsqueda de habitación por habitación. Los 6 minutos de metraje, tomados de cámaras corporales de 2 de los oficiales que respondieron, mostraban a la policía despejando un salón de clases tras otro en el primer piso, antes de aventurarse a subir las escaleras hasta el segundo piso. Los disparos se pueden escuchar segundos antes de que la sospechosa aparezca y caiga al suelo, después de que aparentemente le dispararon. El atacante que mató a 6 personas en una escuela de Nashville, en Estados Unidos, compró y ocultó varias armas de fuego en su casa. La policía informó el martes que Audrey Hale, de 28 años, había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico por un trastorno emocional y que sus padres creían que había comprado y luego revendido una única arma de fuego. Pero Hale llevaba 2 rifles de asalto y una pistola cuando ingresó a un colegio de la iglesia presbiteriana Covenant, de unos 200 alumnos y al que había asistido en su infancia. Ahí asesinó a 3 niños y 3 adultos, 2 profesores y un conserje. Decenas de personas protestaron frente al Capitolio del estado de Tennessee para reclamar acciones sobre el acceso a las armas de fuego. El problema no es que no sabemos qué hacer, sabemos qué hacer. Hay soluciones probadas para el problema de violencia de armas de fuego en este país y en las escuelas. Simplemente no tenemos a la gente en el poder con la voluntad política de hacerlo. Hale, a quien la policía describió como una mujer biológica que se identificaba con pronombres masculinos en redes sociales, había preparado mapas detallados de la escuela y también dejó un manifiesto escrito que sugería que planeaba ataques en otros lugares. Al ser cuestionada sobre si la identidad de género de Hale pudo haber sido un factor en el ataque, la policía dijo que estaba investigando todas las pistas. But, I worry that the conversation is going to be moved toward vilifying trans people. Me preocupa que la conversación se concentre en condenar a las personas trans, cuando no nos hemos concentrado en el hecho de que la mayoría de los atacantes son hombres blancos cisgénero heterosexuales, y decir que ellos son el problema. Es sobre ideología y el acceso a las armas. It's ideology and access to weapons. El tiroteo reavivó el debate sobre el derecho a poseer armas en Estados Unidos. En lo que va del año hubo 129 tiroteos masivos en el país, es decir, cuando al menos 4 personas fueron baleadas o asesinadas, según datos de la ONG Gun Violence Archive. Taiwán. La presidenta inicia su gira por Centroamérica con una polémica escala por Estados Unidos. Tsai Ing-wen partió hacia Guatemala y Belice para afianzar las relaciones después de que China le arrebatara a Honduras
uno de los últimos aliados de esta isla. Belice y Guatemala figuran entre los 13 países que reconocen oficialmente a Taipei por encima de Pekín, junto con Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico. La visita incluye una escala en Washington y posteriormente Los Ángeles, donde el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, dijo que se va a reunir con Tsai. Pekín advirtió que se oponen decididamente al encuentro de Tsai con McCarthy y que tomará medidas firmes para responder si se da la reunión. Si Tsai se encuentra con McCarthy, será otra provocación que viola seriamente el principio de una sola China, socava la soberanía e integridad territorial de China, así como la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, declaró el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán. Pekín considera la isla de gobierno democrático y autónomo parte de su territorio, el cual quiere retomar un día incluso por la fuerza, si fuera necesario. La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales, declaró la mandataria taiwanesa en el aeropuerto antes de partir. Perú. El Congreso debatirá sobre un nuevo retiro de fondos y reformas del sistema pensional. La Comisión de Economía del Congreso de la República iniciará el debate sobre el retiro de divisas de las administradoras de fondos de pensiones. Esto ocurre luego de que la Comisión de Trabajo intentara sin éxito aprobar un dictamen de un sistema integrado de pensiones. En el debate participarán el ministro de Economía, Alex Contreras, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, la superintendenta nacional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la presidenta de la Asociación de AFPs, Giovanna Prialé. Hasta el momento se han presentado 6 proyectos de ley de diferentes bancadas en el Parlamento sobre esta temática. Por otro lado, a mediados de marzo, la Asociación de AFP ante la Comisión del Trabajo del Congreso de la República presentó una propuesta de reforma del sistema de pensiones con el fin de que garantice un cobro mínimo para todos los peruanos, con cuentas individuales de capitalización a nombre de cada afiliado. Chile. Gabriel Boric respaldó a los carabineros ante una amenaza de mayor inseguridad. El mandatario reconoció el complejo escenario de inseguridad que vive el país al afirmar que el cuerpo de carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza que es mucho mayor de la que se conocía y por lo tanto tienen que contar con todo el respaldo. Eso refiere a las herramientas con las que cuentan, al presupuesto, como también a una legislación que, atendiéndose al respeto a los derechos humanos como corresponde, sea una que en ningún caso los prive de defenderse frente a los delincuentes, afirmó el mandatario, luego de asistir al responso del agente de carabineros asesinado el pasado sábado. Cuestionado por una dura oposición que señala una supuesta falta de respaldo a la policía, que ha perdido a 2 agentes durante el último mes por acciones de delincuentes, Boric reiteró su llamada a la unidad. No sirven las guerras de trincheras, los dimes y diretes entre nosotros. Si no estamos todos unidos, alcaldes, parlamentarios, de todos los sectores políticos, gobernadores, para enfrentar la delincuencia, los delincuentes son los que van a celebrar, enfatizó al ser consultado por uno de los detenidos en el caso del agente de carabineros asesinado el fin de semana, indultado durante el anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera. Que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trincheras. En que si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y este no, a que el gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia. Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia.